Bueno, es un gozo poder volver a estar con todos vosotros y continuar la predicación en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Estos versículos que nuestra hermana ha leído desde el versículo 3 hasta el versículo 11 es un párrafo enterizo. O sea que el apóstol Pablo empezó a escribir y escribió todo el párrafo ese casi sin respirar. Nosotros lo hemos partido en dos porque la realidad es que podríamos haber ahondado bastante en los versículos anteriores, pero como me han dejado poco tiempo, pues tengo que ir resumiendo lo más posible y con la vista de poder terminar Filipenses, ¿no? Que no se nos quede otra vez como con Efesios. No queremos tener la misma experiencia. Desde los versículos 3 del capítulo 1, desde los versículos 3 hasta el versículo 8, el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo él se acuerda de los filipenses y de cómo los filipenses se han identificado con él en su prisión. La verdad es que la iglesia de Filipos nació en ese contexto. El apóstol Pablo llegó a Filipos y lo encarcelaron y de ahí nació esa iglesia muy pequeña, muy heterogénea, una mujer, posiblemente dos mujeres, la Lidia y posiblemente también la que estaba endemoniada, de la cual sacó el demonio. Posiblemente ella también perteneciera a la iglesia. Y el carcelero de Filipo y la familia. O sea que era un grupo bastante heterogéneo. Y muy consciente de la situación que el apóstol Pablo estuvo viviendo al ser judío y estar dentro de una comunidad no judía en Filipos. ¿Os acordáis que solamente no había sinagoga? Porque la única manera de haber una sinagoga era haber 10 personas, pero varones, para poder tener una sinagoga. De modo que la población judía era bastante escasa. Y el apóstol Pablo, siendo judío y predicando el evangelio y habiendo expulsado el demonio de aquella muchacha, pues la población se puso contra él y lo llevaron ante las autoridades y terminó en la prisión. Y ahora de nuevo el apóstol Pablo se encuentra en prisión, no en la misma, en esta ocasión se encuentra en Roma y los filipenses realmente se identifican con el apóstol Pablo porque reconocen que fue por medio de su ministerio que ellos conocieron al Señor y de cómo ellos estuvieron en su defensa y cómo ellos estuvieron cerca del apóstol Pablo e incluso enviaron a un emisario a Roma para consolarlo de alguna manera. Y en el versículo 9 es donde realmente el apóstol Pablo comienza su oración. Es donde empieza realmente la oración. En estos versículos encontramos lo que sería en resumen lo que va a ser la carta a los filipenses. Luego el apóstol Pablo va a desarrollar todos estos pensamientos a lo largo de la epístola. De modo que empezando en el versículo 9, el apóstol Pablo dice, estoy leyendo de la versión del 60, dice, y esto pido en oración. Este verbo, esto pido en oración, está en el tiempo presente y sugiere que el apóstol Pablo hizo de la oración un hábito, una práctica continua. No es que oraba de vez en cuando, sino que era una práctica continua en él. El verbo griego de esto pido en oración tiene un significado mucho más hermoso que el que nos viene aquí. Aquí es más religioso. Pero el apóstol Pablo lo que estaba diciendo era cara a cara. Él está cara a cara con Dios.
Él habla cara a cara. Eso es lo que, es lo que significa esto pido en oración, es estoy cara a cara con Dios. Implica una comunión y una comunicación íntima y directa con Dios. Se busca su presencia, conocer su carácter y desear cercanía. Me va a dar la vara, ¿eh? Es un diálogo del apóstol Pablo con Dios y también un diálogo de respuesta de Dios hacia el apóstol Pablo. Es un diálogo de amor y confianza. Y ese debe de ser también en nuestra oración, un cara a cara con Dios, no para entrar en controversia, sino entrar en la intimidad de su presencia, de encontrarme delante de Dios, de un Dios todopoderoso, de saber delante de quién me encuentro y además le expreso mis más hondos pensamientos. Es alguien que me conoce profundamente, de manera que no es cuestión de endulzar nuestros pensamientos y nuestras ideas, sino de ser realistas delante de Dios, porque Él nos conoce profundamente. Y en las Escrituras se nos invita, en la carta a los Hebreos se nos invita diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, algunos la traducen como con osadía. Es acercarse a Dios no de manera timorata, no tímidamente, no temerosamente, sino haciéndolo como quien te acercas a tu Padre. Te acercas a un Dios que te ha abierto la posibilidad de que tú vayas, de que yo vayamos a su presencia, no con miedo, no con temor. Él se ha hecho accesible a cada uno de nosotros. Este es el apóstol Pablo que escribió, orad sin cesar. Esto pido, esto es un pronombre y da paso a la explicación de lo que él va a pedir. Esto pido. Y a partir de ahí, él expresa el contenido de su oración. Y realmente es un contenido bastante profundo. Realmente es un contenido que podríamos aplicarlo a nosotros mismos en nuestras oraciones, porque cuán diferentes son nuestras oraciones cuando venimos a orar. La mayoría de las veces son peticiones lo que hacemos delante de Dios, ¿verdad? En lugar de que el Señor resplandezca en nuestras vidas, de que la relación con Él sea mucho más profunda, sea una relación de vida abundante. Esto pido en oración. ¿Y qué es lo que pide? Que vuestro amor abunde. El amor de los cristianos de Filipos, por el cual el apóstol Pablo ora, es, ¿sabéis cuál es la palabra, verdad? La conocemos perfectamente, ágape. Ágape, una forma de amor que difiere del amor familiar, del amor sexual y del amor de la amistad, ¿no? Del eros y del filía. Este es ágape. Ágape es un amor mucho más profundo. Ágape es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor, además lo hemos recordado esta mañana, es sacrificial y es incondicional. Dios no nos ama porque nosotros le hayamos amado a Él. Él nos ama porque de por sí Él es amor. Dios es amor y su impronta es amar. Él se manifiesta ese amor de una forma, en una elección voluntaria, sin expectativas de reciprocidad ni condiciones. Él no te ama esperando que tú le ames. Él te ama incluso cuando tu respuesta y la mía no sea la que se debe de esperar.
de un amor como el de Dios. Dios te ama sin expectativas. Él no espera a que tú le ames. Realmente Él nos ama, nos dice las Escrituras, aún siendo pecadores. Aún estando alejados de Él nos ama. Y ahora el apóstol Pablo está orando de que ese mismo amor de Dios abunde en nosotros. Nadie realmente ha alcanzado su altura ni ha sondeado su profundidad del amor de Dios. Amor ágape es un amor desinteresado. La mejor expresión o la mejor definición, digamos, del amor ágape lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 13, donde una de las frases que dice el apóstol Pablo en ese capítulo 13 es que el amor ágape no lleva libro de contabilidad, no lleva saldo negativo o positivo, no lleva registro de las fallos que hayamos tenido, sino que es un amor totalmente desinteresado, es un amor generoso, no busca lo suyo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor ágape elige amar sin importar la correspondencia, sin importar ser correspondido. El amor ágape tiene que ver más con la voluntad que con el sentimiento. Es verdad que puede llegar a invadir los sentimientos, pero el amor ágape es un amor que va desde la voluntad, desde la decisión. Es de decir, yo te voy a amar a pesar de todo. Voy a hacer el bien por ti a pesar de todo. Aunque haya rechazo, se expresa bondad y generosidad, deseando el bienestar espiritual del otro. Es como si viniera ese vecino que te está haciendo la vida imposible, ¿no? Y que ya no sabes qué hacer para que te facilite la vida en la comunidad, y un día viene a tu puerta y te pide una herramienta. Te dan ganas, ¿no?, de darle con la herramienta. Pero el amor ágape va y le presta la herramienta, aunque se merezca no dársela o darle con ella. Ese es el amor ágape. El amor ágape es dejarle la herramienta aún a pesar de que no se merezca el que se le preste la herramienta. No espera nada a cambio, sino que busca el bienestar del otro. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor. El apóstol Pablo en esto no está cuestionando el que los filipenses no amen, lo han demostrado ya, que sí aman. Han estado cuidando del apóstol Pablo estando en prisión, le mandaron donativos durante su ministerio. Es la única iglesia que se preocupó de estar cerca de él. De manera que el apóstol Pablo no está poniendo en duda el que los filipenses no tuvieran amor. Si has sido salvo, tienes amor porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. He aquí una razón por la que sabemos si somos salvos. ¿Cuál es la razón? El Señor Jesucristo mismo lo dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Juan escribió, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. Y a veces los hermanos no somos nada fáciles de amar, porque cada uno somos distintos. Cada uno tiene su propia madre, su propio padre, y viene con toda una historia. Y sin embargo,
estamos juntos, oramos los unos por los otros, comemos juntos, alabamos al Señor juntos. Y eso es el amor de Dios en nuestras vidas, es el amor ágape en nuestras vidas. El apóstol Pablo ora para que reciban cada vez más amor, abunde. Esto pido en oración, que vuestro amor, qué oración, ¿no? Es tremenda la oración, no es la oración que oímos normalmente o que decimos normalmente en el culto de oración. Que vuestro amor abunde más y más, para que el amor se desborde, para que el amor llegue hasta los bordes mismos del río. Pero como un río desbordado, las aguas torrenciales deben ser encauzadas para que no causen daño en lugar de bendición. Él dice que el amor debe de abundar, pero Pablo ora para que este amor abunde más y más, pero que su manifestación y aplicación se mantengan dentro de unos límites. No es cuestión de que el amor abunde para amar cualquier cosa. No es para amar lo primero que caiga en nuestras manos. No es lo primero que se presente delante de nosotros, sino que el amor tiene sus cauces, tiene sus barreras a los lados para que no salte esos límites. Está dentro de unos parámetros. Y él dice que abunde más y más en, la versión mía dice, que no es mía, es la versión, en ciencia y en todo conocimiento. En la vuestra dice, en todo conocimiento y en toda comprensión o discernimiento. Ciencia o conocimiento, como dice la versión que nuestra hermana ha leído, es epignosis. Epignosis es una palabra que no aparece mucho en el Nuevo Testamento, casi que son 2 o 3 veces las únicas veces que aparece en el Nuevo Testamento. Y ese conocimiento es un conocimiento preciso y experimental. Implica experiencia personal. El amor divino guiado por la palabra de Dios es profundo y basado en convicciones verdaderas. El amor en Filipo debe de ser dirigido y controlado, buscando conocimiento pleno que le permita una entrega digna y sin impulsos emocionales. El afecto hacia nuestros hermanos debe de ser mucho más que un simple sentimiento, es decir, amor en verdad. Un amor guiado e informado por la palabra de Dios. Fijaros, hermanos, que el apóstol Pablo, en versículos anteriores, hablaba de personas, o en este mismo libro hablaba de personas que predicaban el Evangelio y lo hacían para hacerle daño al apóstol Pablo de alguna manera, como compitiendo con el apóstol Pablo. Ahora que tú estás en prisión, nosotros nos vamos a aprovechar. Y el apóstol Pablo, en lugar de amargarse, él que decía, estoy contento que la palabra de Dios se predique. Qué diferencia, ¿verdad? Él no le importaba las razones que podían tener para predicar el Evangelio. La cuestión era que se predicara el Evangelio, aunque fuera con motivos equivocados, pero que el Evangelio se predicara. Sin embargo, en otros lugares
A algunos que predicaban los llamaba anatema, los maldecía. ¿Por qué? Porque estaban predicando no como excusa, no por la competencia, sino predicando otro evangelio. De ahí que el amor debe de abundar, pero en conocimiento, en ciencia, basado en la palabra de Dios, para no asumir cualquier idea que venga, provenga de donde provenga. De modo que el amor está encauzado, tiene sus límites. Solo cuando el amor se rige por la luz y el amor alcanzamos el equilibrio. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde, crezca más y más en ciencia y todo conocimiento. Este es aistesis, que es el otro término para, aquí en la versión mía dice conocimiento, en la vuestra dice comprensión o también discernimiento. Es el discernimiento sensorial que aclara dudas éticas, enfocándose en la percepción y el discernimiento. Implica que los sentidos espirituales del creyente son agudos, discriminativos y capaces de diferenciar entre diversas realidades sin prejuicios ni ingenuidad. Es de tener la capacidad de discernir qué es lo mejor entre diferentes posibilidades, el tener la capacidad discriminatoria. No todo vale. El apóstol Pablo decía, no todo me es permitido. Es verdad que en el mundo sí se permiten, pero para el creyente, aunque sea lícito, no es conveniente. Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Entonces, este conocimiento, ese discernimiento es la capacidad de discriminar entre las diferentes opciones que se presentan ante nosotros. Y está vinculado a la teología, aplicándose con claridad a la vida. Involucra conceptos y acciones morales que requieren un profundo reconocimiento de matices, superando las obligaciones espirituales cotidianas y comprensibles de la vida cristiana. No es simplemente lo que es bueno y lo que es malo. No es simplemente lo que el apóstol Pablo llamaba el ABC del Evangelio, sino es ir un poco más profundo. No quedarnos en la periferia o quedarnos en la epidermis del Evangelio, sino ir a más profundidad. En cierto momento, los discípulos estaban pescando y por lo visto estaban bastante cerca de la orilla y no habían pescado absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo les dice, bogad mar adentro. Debemos de tener la capacidad de ahondar y de profundizar, de no quedarnos en la orilla. De ahí es lo que el apóstol Pablo está orando. Se trata de la habilidad de hacer elecciones morales y espirituales correctas que trascienden y destacan en circunstancias complejas y variadas, sobre todo en las realidades que estamos viviendo hoy en día. Necesitamos agudizar la capacidad de comprender lo que hay a nuestro alrededor, para no dejarnos llevar, porque algunas veces
lo que se nos propone es sutil, es ingenioso, es atractivo, y de ahí es que debemos de tener la capacidad de poder discernir y discriminar exactamente qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, y no dejarnos llevar por los vientos que pueden soplar a nuestro alrededor. Primero la epignosis, luego la histesis. Quienes desconocen la doctrina carecen de discernimiento. Tenemos que llevar ambas cosas. No podemos dejar la una sin la otra. Se trata de la aplicación práctica de ese conocimiento profundo. Así pues, tu amor, mi amor, está regido por la teología y la comprensión de cómo aplicar esa teología. Se cuenta de Miguel Ángel. Al revisar el trabajo de sus alumnos, se detuvo ante un cuadro de su alumno predilecto. Sorprendiendo a la clase, escribió la palabra amplius, que significa más grande, sobre el lienzo. Aunque la obra que estaba pintando el alumno muestra habilidad, su pequeño tamaño limita el diseño. Esta acción simboliza la necesidad de expansión. El Señor podría tener que escribir amplio en nuestras vidas, ya que nuestras perspectivas espirituales pueden estar limitadas por la falta de fe y crecimiento. Dios anhela ampliar nuestras dimensiones espirituales y fortalecer nuestro testimonio. En el versículo 10, Pablo no ha terminado de orar, sino que él dice, para que aprobéis lo mejor. La palabra aprobar se utilizaba en la antigüedad para comprobar la pureza del oro, la autenticidad del dinero y la aptitud de los bueyes. ¿Os acordáis que en cierta ocasión el Señor habló con unos para que le siguieran y dijeron, tenemos que ir a probar los bueyes? Por lo visto, iban a comprar bueyes o los habían comprado ya e iban a probar si los bueyes tenían las cualidades que el vendedor decía que tenían. Nosotros hoy en día diríamos, voy a probar el coche. Antes de comprarlo, voy a comprobar a ver si todo funciona en condiciones. Esto es lo que significa aprobar. Antiguamente lo hacían, por ejemplo, las monedas eran de metal y con una piedra rascaban el metal y así descubrían si el metal era falso o era auténtico. Antiguamente había una industria muy importante que era la cerámica. Aquí en Alicante hay un pueblo que se llama Gos y hay muchísima cerámica. Pero una cerámica de macetas, de tejas, y antiguamente pues existía ese tipo de industria. Y había una cerámica que era más burda y había otra cerámica que era mucho más fina, mucho más elegante y mucho más costosa. A veces cuando el alfarero trabajaba en la vasija, pues se le podría abrir una grieta a esa vasija de lujo. Y para que no se notara, se untaba con
algún material que se mimetizaba con el material y la pintura que tenía aquella vasija. Pero el comprador, cuando venía a comprar, él sacaba la vasija a la luz del sol y ponía la vasija hacia el sol y podía ver si se veía la grieta o no se veía. Nosotros teníamos un sistema. Ahora ya no hace falta porque hay medios. Y era cuando nos iban a entregar un billete, ¿os acordáis, no? Nos íbamos a donde hubiera buena luz y poníamos el billete a la luz para comprobar si el billete era falso o no. Esto es lo que significa aprobar. Es sacar a la luz y comprobar si aquello es real o no es real. El propósito de crecer en amor, guiado por el conocimiento y el discernimiento, es poder evaluar correctamente a las personas y las situaciones. Un amor basado en el conocimiento espiritual y la sensibilidad incrementa la capacidad de entendimiento, permitiendo discernir lo dañino y valorar lo beneficioso, buscando la aprobación de lo excelente. Porque, ¿qué es lo que dice? Para que aprobéis lo mejor, lo excelente. No es simplemente que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es fácil. Eso es relativamente fácil. Lo más complicado es elegir entre lo bueno y lo mejor. Pero todavía más complicado es elegir entre lo mejor y lo que es superior. Este conocimiento del cual el apóstol Pablo está orando, de ciencia y conocimiento o discriminación, es para que comprobar aquello que es lo más excelente, lo mejor de lo mejor. Pablo no solo hablaba de distinguir entre lo bueno y lo malo. Este discernimiento de lo bueno, lo mejor, de lo mejor todavía, lo mejor del todo, permite a las personas enfocarse, o nos permite a nosotros enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente merece la pena, en olvidarnos en sutilezas que no conducen a ninguna parte y buscar lo excelente. Incluso en nuestra adoración, no simplemente una adoración mecánica, sino superior. A veces cuando vamos a cantar, hermanos, las posturas que adoptamos no son las más correctas. Fijaros cuando cantan los sopranos, cuando cantan todas estas personas que cantan en la zarzuela o cantan en la ópera, las posturas que toman para cantar. No cantan acostados, sino cantan erguidos, y si están sentados, no están acostados en la silla, sino están en una postura conveniente para poder cantar. El dar lo mejor, lo más excelente al Señor. Algunas veces, como el Señor parece que no nos ve, o nosotros no lo vemos, más bien le damos lo que sobra. Pero aquí el apóstol Pablo está buscando lo excelente. Yo me acuerdo cuando mi padre era tesorero en la iglesia, que él se llevaba aquello se hacía en aquella época, se llevaba el dinero a la casa
y allí lo contaba, y yo veía el dinero. Algunas de las monedas no había manera de saber si era una peseta o era otra cosa. Claro, hablo de peseta porque es lo que había en aquel entonces. La imagen no había forma de ver qué era aquello. La cuestión es, hermanos, al Señor, ¿qué es lo que le damos? ¿Buscamos lo excelente para Él? ¿O simplemente permanecemos en la mediocridad? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de que salgamos de la mediocridad y vayamos a lo más excelente, a entregarle lo superior, lo de una calidad mucho más positiva. Lamentablemente algunos cristianos son como aquel joven, y esta es una historia real, publicada en un periódico de San Francisco, que al encontrar un billete de $5 en la calle, juró que desde ese día jamás volvería a levantar la vista al caminar. El periódico informó que con el paso del tiempo, de los años, acumuló, entre otras cosas, 29.516 botones, 54.172 alfileres, 12 centavos, la espalda encorvada y una actitud avara. Y se pegaría con todos los postes de electricidad que hubieran en la calle. Pero también perdió algo, ganó eso, pero perdió la gloria de la luz del sol, el brillo de las estrellas, las sonrisas de sus amigos y la frescura del cielo azul. Son como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Se afanan por las vanidades de este mundo cuando podrían estar acumulando tesoros en el cielo. El Señor Jesucristo ya lo aconsejaba, ¿no? Que pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba, que nuestro tesoro esté en el cielo, que nos afanemos por buscarlo a Él, que es lo más excelente, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ya hemos hablado acerca de la cerámica, ¿verdad? Que le ponían la palabra sincero, viene de precisamente de la época de las vasijas, y los vendedores que habían hecho una buena obra con las vasijas, ellos colocaban un escrito cine cera. Ponían el cartelito en la vasija. Claro, tú ibas a comprarla y por mucho que diera cine cera, tú la sacabas a la calle a verla si realmente tenía esa calidad. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que este poder incomparable proviene de Dios y no de nosotros, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo usa un verbo auxiliar que significa interrumpir o hacer tropezar. Irreprensibles, el apóstol Pablo está utilizando una palabra que significa interrumpir o hacer tropezar a alguien. Esto puede significar una de dos cosas: no caer ni tropezar en mi testimonio cristiano, que seamos sinceros en nuestra fe en Jesucristo, que no retrocedamos, que seamos firmes e inquebrantables. Y el otro significado posible
es que con una vida descuidada no se haga tropezar a otros, especialmente a jóvenes creyentes actuando de manera impropia. Que nuestro testimonio no provoque la caída de otro que sea más débil que nosotros. Que nuestra conducta no dé pie a que otro tropiece. Por lo tanto, es por un lado no tropezar nosotros mismos, pero al mismo tiempo no ser motivo de tropiezo para los demás. Y que seamos llenos de frutos de justicia. Esto es un participio perfecto y expresa los resultados presentes de una acción pasada. Han sido llenos y siguen estándolo. No hay lugar para nada más. No hay lugar para ningún otro fruto, con los frutos de la justicia que provienen de Jesucristo. Este fruto no puede ser producido por nosotros mismos. Este fruto no entra dentro de nuestras capacidades de poderlo producir. Es algo que viene del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Dice que es el fruto, es el resultado. Es una unión vital con Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Mientras estemos en la vid, produciremos fruto, porque la savia de la vid correrá a través de nosotros, los pámpanos. Existe una anécdota sobre unos líderes árabes que acompañaban a Lorenz de Arabia, quienes quedaron tan asombrados por el agua corriente. Lorenz de Arabia invitó a estos líderes árabes a un hotel de lujo en Londres. Estos líderes árabes estaban acostumbrados al desierto, donde el agua carecía bastante, ¿no? Y el estar en el hotel y ver que simplemente dándole a una manecilla brotaba agua de los grifos, se quedaron realmente totalmente asombrados. Entonces ellos intentaron llevarse los grifos. Y Lorenz tuvo que explicarles que los grifos eran inútiles sin las tuberías y el suministro de agua de la ciudad. A menudo olvidamos que simplemente somos grifos, incapaces de proporcionar agua por nosotros mismos. Grifos que, si no estamos conectados a la red, no hay forma de que salga agua. Debemos de estar conectados a la fuente de poder espiritual para poder dar fruto. Solo al estar conectados a Jesucristo podemos fluir los frutos espirituales. Estamos casi al final de nuestra oración, pero Pablo a menudo termina con una doxología. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La palabra gloria proviene del griego dokeo, y glorificar a Dios consiste en 4 cosas: aprecio, adoración, afecto y sumisión. Este es el tributo que pagamos a la corona celestial. Y así es como glorificas a Dios. Le dices, ¿qué le dices? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto piensas en Él? ¿Cuánto lo aprecias? ¿Cuánto lo valoras en tu vida?
El resultado final, pues, de crecer en amor y vivir una vida sabia y pura, rebosando de justicia, es que Dios sea honrado y complacido. Nuestra vida debe de ser una vida que resulte en la mayor gloria y honra de nuestro Dios. Que nuestro Dios reciba toda la alabanza y toda la gloria. Esa alabanza no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y Él es el que debemos de glorificar en todo momento. Fijaros, hermanos, a veces cuando hablamos de la evangelización, pensamos que lo más importante es evangelizar, que lo más importante es ganar a otras personas para Jesucristo. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos? Nosotros hemos sido creados, en primer lugar, no para traer a nadie a los pies de Jesucristo. Hemos sido creados para glorificarlo a Él. Y buscamos que otros sean salvos para que ellos, a su vez, glorifiquen a nuestro Padre. ¿Veis la cuestión ahora? Espero que no lo hayáis tomado como una herejía. Para eso os he hablado de la ciencia y del conocimiento, que podáis discriminar. O sea, el propósito principal no es ganar a otros. El propósito principal es glorificar a nuestro Dios y ganar a otros para que glorifiquen a Él, para que toda lengua y toda rodilla se doble delante de Él y le glorifique. Ese es el propósito. Pues Él nos ha redimido por la obra de su Hijo e implantó en nosotros su Espíritu para producir el fruto de justicia que nuestro Señor Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario. Y ese fruto es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que ya sabéis cuál es, ¿no? Amor, gozo, paz. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a crecer, a abundar cada vez más y más en ese conocimiento y en esa ciencia para poder aprobar lo que es correcto y poder buscar lo que es excelente para la gloria y honra de nuestro Dios.